Entonces, como les venía diciendo, he aprendido últimamente acerca de este tema de la atención y creo fielmente, firmemente que el tema de estudiar la palabra del Señor es una herramienta supremamente especial y espectacular para fortalecer nuestra atención, nuestra concentración, nuestra memoria. Así que todo lo que hacemos los lunes aquí a través de este grupo de estudio bíblico es hermoso, es maravilloso. Las felicito porque empezamos muchísimas. Somos muchísimas las que siempre decimos, ya queremos estudiar, quiero estudiar la Biblia, quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro, pero lastimosamente en el proceso, en el paso de los días, pues las personas, las mujeres, especialmente, que este es un grupo de mujeres, van cambiando por otras cosas, mejor estudiemos esto que es más cortico, hagamos este devocional que solamente son 5 minutos, y el estudio de la palabra poco a poco va quedando rezagado. Y si entendiéramos la grandeza, si entendiéramos que no es el devocional de 5 minutos lo que nos transforma, sino que es estudiar la palabra de Dios en su totalidad la que sí nos transforma, entonces, bueno, yo creo que sacaríamos tiempo para esto. Entonces, vuelvo y les digo, todo esto se los digo con el único propósito de felicitarlas por estar acá, por sacar un espacio para estudiar la palabra del Señor. Vamos entonces a hacer una oración inicial, vamos a darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Vamos a pedirle al Señor que en esta hora nos hable, que Él sea permitiéndonos llevar a cabo y culminar nuestro encuentro, nuestro estudio de este libro de Marcos, y que podamos terminarlo y culminarlo en victoria, ¿sí? Y que nos dé la sabiduría para comprender lo que Él quiere decirnos a través de cada uno de estos capítulos que el día de hoy vamos a estudiar. Si les va surgiendo preguntas, dudas, que ustedes quieran como fortalecer un tema en específico, me lo ponen allí en el chat de la reunión que yo lo tengo pendiente. ¿Listo? Entonces, oremos. Dios, en esta mañana queremos darte muchas gracias porque hoy podemos finalizar este estudio del libro de Marcos. Gracias, Señor, porque durante todo este mes de octubre estuvimos aprendiendo acerca de tu palabra, estuvimos profundizando tu palabra, estuvimos, Señor, entendiendo lo que nos querías decir a través de ella. Pero yo te pido en esta mañana que no permitas que seamos oidoras olvidadizas, sino que a lo largo de todo este mes hayamos sido buena tierra, que tu palabra haya caído sobre buena tierra, una tierra que crezca, una tierra que dé fruto, un fruto maduro, agradable, Señor. Te pedimos por favor que nos des el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, Señor Jesucristo, para comprender todo esto que quieres hablarnos a través de tu palabra. Te pedimos también, Señor, que cada una de nuestras necesidades estén siempre conocidas delante de ti y de tu presencia. Muchas mujeres escribieron en el canal de Telegram sobre sus necesidades, necesidades económicas, espirituales, sentimentales, emocionales, físicas, de salud. Yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control absoluto de cada una de estas necesidades, de estas peticiones. Pero sobre todo, Señor, te pido que así como cada mujer se ha tomado el tiempo de mandar su petición, de escribir su petición, que cada mujer se tome el tiempo de estudiar a profundidad tu palabra, porque tu palabra es la que transforma esa situación. Tu palabra es la que transforma nuestras mentes, la que renueva nuestras mentes, nuestros pensamientos. Así que más, Señor, que estar esperando un milagro, que yo sé que tú los haces, que estar esperando una solución a nuestro problema, yo sé que tú lo puedes hacer. Lo que necesitamos es convertirnos en mujeres de la palabra, mujeres que anhelemos tu palabra, mujeres que potencialicemos nuestra atención, nuestra concentración, nuestra memoria a través del aprendizaje y la formación de estas escrituras. Así que iniciamos en esta hora, en tu nombre Jesús, amén y amén. Bueno, en el encuentro pasado
quedamos en Marcos 8, estuvimos diciendo lo que la palabra del Señor nos quería enseñar a través de Marcos 8 y simplemente voy a hacer un breve recorderis como para ver dónde nos quedamos ubicados. En Marcos 8 nos muestra que había una multitud que no tenía que comer. Entonces Jesús llama a sus discípulos y por compasión entonces hace el milagro de la multiplicación y los alimentó, ¿cierto? También entonces nos lleva a que Jesús le dice a sus discípulos que tienen que cuidarse de la levadura de los filisteos, ¿cierto? Y allí hay una escena donde Jesús nos muestra que sus discípulos, a pesar de los milagros que habían visto, seguían sin creer. Entonces Jesús les dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestros corazones, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Entonces Jesús les dice, allí cuando hice la multiplicación que ustedes vieron, cuando les dije es que no es que haya una necesidad de pan, porque el pan se los puedo multiplicar yo. Lo que necesitan es guardarse de esas doctrinas de hombres que quieren convertirlas en doctrinas de Dios, ¿cierto? También nos muestra cómo sanó un ciego en Betsaida. Muestran también que Pedro confiesa que Jesús es Dios, que ese es el Cristo. Jesús anuncia la muerte y la resurrección a sus discípulos. Recordemos que el anunciar la muerte y la resurrección era para los discípulos. Jesús se lo decía a los discípulos y los discípulos no entendían muy bien a qué estaba haciendo referencia Jesús. También nos muestra allí este capítulo 8 cómo debemos seguir a Cristo y cómo ese seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos. Entonces esto en resumen es lo que nos estaba hablando el capítulo 8 de Marcos. ¿Listo? Vamos entonces a mirar lo que nos quiere decir o lo que nos transmitió Marcos 9. Voy a hacer un breve resumen. Se supone que estos capítulos ya ustedes debieron haberlos leído y lo único que estoy haciendo aquí es un resumen. Si ustedes tienen alguna pregunta en específico de cada capítulo, la pueden poner allí en el chat. Entonces, en Marcos 9 vemos que Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. En diferentes partes de estos escritos vemos que había el grupo de los 12 discípulos, luego vemos que él se separaba con 3 discípulos, que era Pedro, Jacobo y Juan, y también encontramos el discípulo amado, que es Juan, que era el más cercano a Jesús. También vemos que pues hubo allí esa transfiguración. Vemos que después de la transfiguración, Jesús y estos 3 discípulos vuelven a juntarse con los demás discípulos y que mientras Jesús estaba en la transfiguración con sus discípulos, con sus 3 discípulos, allí estaban los demás discípulos y se les trajo un niño que estaba con un espíritu inmundo que no pudieron sacar. Entonces, cuando Jesús llega al lugar donde están ellos, se le acercan y le dicen, miren, trajimos este niño, pero sus discípulos no lo pudieron sacar porque no lo pudieron sacar. Entonces ahí Jesús menciona generación incrédula. Y dice que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y también allí menciona que este espíritu o que este género, perdón, no se puede sacar sino con oración y ayuno, haciendo referencia a que el género de la incredulidad, a que la incredulidad en el ser humano, en el hombre, necesita fortalecerse a través de la oración y el ayuno. Y allí hay una frase también que se menciona y es, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿cierto? Después, entonces, el niño queda libre de ese espíritu. Más adelante, Jesús anuncia otra vez su muerte y su resurrección a sus discípulos, aún sin los discípulos entender a qué estaba haciendo referencia exactamente. Después hay una situación donde, bueno, empieza la pregunta, ¿y quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Cierto? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y pues me causa mucha curiosidad porque el mayor de los mayores es Dios, ¿cierto? Pero sin embargo, los discípulos insisten en este conflicto y es,
quién va a ser el mayor. Entonces Jesús les enseña que el mayor es el que sirve. Entonces nos muestra siempre de que no se trata de figurar, no se trata del reconocimiento, no se trata de hacer una cantidad de cosas para ser el mayor, sino que se trata de servir. También nos muestra allí que el que no es contra nosotros, por nosotros es, porque los discípulos llegan a decirles que hay otro que está predicando en su nombre. Entonces Jesús les dice, bueno, como que no se preocupen, está con nosotros, está predicando lo que nosotros estamos enseñando. También muestra las cosas que son ocasión de caer y dice, si tu ojo es ocasión de caer y quítalo de tu vida, entonces hace como la invitación a que todo lo que en nuestra vida da ocasión de caer, lo quitemos de nosotros, ¿cierto? Y mientras yo estaba escuchando, perdón, una conferencia de una chica, ella decía, porque escribió un libro acerca de la tecnología y de las redes sociales y de las aplicaciones que son adictivas, ella decía, bueno, ¿y si realmente estas aplicaciones están siendo de adicción para nosotras y están llevándonos a caer, por qué no las quitamos de nuestra vida? Si la palabra del Señor es tan radical y dice, si tu ojo es ocasión de caer, si tu celular es ocasión de caer, ¿por qué no limitas su uso o por qué no lo erradicas? Era como la invitación a la que estaba haciendo la chica que estaba dando la conferencia. Y que muchas veces es cierto, nosotros sabemos qué nos hace mal, sabemos qué nos está afectando a nuestra vida espiritual, sabemos con qué estamos reemplazando el tiempo que estamos pasando con Dios, porque inclusive hay mujeres, yo siempre me refiero a mujeres porque ustedes saben que es el grupo al que yo enseño, pero inclusive hay mujeres que pueden llegar a revisar su tiempo en pantalla, se dan cuenta que su tiempo en pantalla son 8 horas diarias, 6 horas diarias, que el tiempo que pasan en Instagram, en TikTok son 3, 4 horas diarias, y luego nos preguntamos, ¿y qué tiempo pasaste con Dios? No, es que no tuve tiempo, demasiado ocupada, pero tuviste 4 horas para TikTok, para Instagram, para Facebook. Entonces, no estamos en la capacidad de quitar las cosas que son ocasión de caer para nuestra vida. También habla allí de que tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros, y es la invitación a la que nos hace Jesús a través de Marcos capítulo 9. Luego encontramos Marcos capítulo 10, que allí Jesús llega a la región de Judea con el propósito de seguir enseñando la palabra, ¿cierto? Y allí vuelven y le preguntan en Marcos capítulo 10, ¿es lícito repudiar a la mujer? Y la pregunta ¿es lícito repudiarla por cualquier causa? ¿Cierto? Entonces ellos les dicen, es que Moisés permitió darle carta de repudio a la mujer por cualquier causa. Y Jesús le respondió, eso al principio no era así, haciendo referencia a Génesis, ¿cierto? Cuando nos muestra que varón y hembra los creó Dios, los hizo Dios y se unieron en una sola carne, pero que por la dureza del corazón de los hombres, Moisés permitió dar carta de repudio. Pero Jesús dice otra vez que eso no es lo que él quiere ni desea, que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno, porque se unieron en una sola carne. Y ya les he explicado en varias ocasiones, en varios escenarios, que esa unión en una sola carne hace referencia a la unión íntima sexual. Después termina diciendo Jesús, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, que esa unión que se hizo, que Dios hizo de ambos cuerpos, ¿cierto? No lo separe el hombre, ¿sí? Pero hoy en día hay diversidad de creencias sobre el tema,
cada religión, cada denominación tiene su propia perspectiva. Hay inclusive religiones que tienen su tribunal eclesial. Y bueno, hay una cantidad de cosas respecto a este tema que no me voy a sentar aquí a ahondar sobre eso, sino lo que sí quiero decirles a partir de la enseñanza que hay aquí en Marcos 10 es, si eres soltera, fíjate con quién te vas a casar. Ten muy claro, con base en la palabra de Dios, el hombre con el que te vas a tomar la decisión de unir tu vida en una sola carne. Si eres una mujer casada, te invito a que hagas el reto de oración de una mujer sabia ahora por su esposo, que lo hicimos la semana pasada y todo es reto está guardado en Instagram, donde aprendimos a cómo orar por un esposo inconverso o por un esposo que es creyente o con un esposo que es creyente pero está alejado de las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, más que ahondar aquí en el tema de que sí se puede el divorcio, no se puede el divorcio, que esto, que se puede casar, que no se puede volver a casar, porque nos quedamos en discusiones, a mi parecer, vanas y no vamos a lo profundo del asunto. Y lo profundo del asunto es, ¿por qué decidí casarme con esa persona? ¿Cierto? Y cómo voy a enfrentar la situación respecto al tema, ¿sí? Entonces, esas cosas necesitamos analizarlas y estudiarlas con base en la palabra de Dios. Después de esa conversación, entonces pasa una situación y es que unos niños llegan donde Jesús, los discípulos quieren retirarlos y Jesús les dice, dejad a los niños venir a mí, Marcos 10:14, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Después encontramos que un joven rico se le acerca a Jesús y le dice, bueno, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, no, guarda todos los mandamientos, vive la palabra del Señor. El joven rico muy feliz le dice, sí, es que yo guardo todos los mandamientos. Y Jesús cuando le dijo, me encantó mucho esa parte porque dice que Jesús le amó cuando le dijo que él guardaba todos sus mandamientos. Y vemos el cumplimiento de Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces miren que Jesús ama a quien ama y guarda sus mandamientos. Entonces Jesús le ordena que venda todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres, pero entonces el joven rico se entristeció porque tenía mucho dinero, porque tenía mucha riqueza. Y dice Jesús que por esa razón es muy difícil que un rico se salve, que un rico con dificultad se salva. Ahora, esto no quiere decir que Dios, porque es que ahí empezamos a tergiversar la palabra del Señor. No, entonces Dios quiere que todos sean pobres. No, entonces, no, entonces está la teoría de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, el movimiento de la prosperidad, y eso empieza una cantidad de cosas. Siempre les digo, vayamos siempre a su palabra, vayamos siempre a su palabra. Él dice sí, y la enseñanza central acerca del tema financiero es, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero también habla acerca de la capacidad de administrar nuestros recursos, de ser fieles siervos, administradores, de cómo el Señor bendice y multiplica el trabajo de las manos, pero al que vive desordenadamente, pues no va a prosperar. Cómo el Señor nos manda a ser diligentes y no perezosos. Entonces no es que tomemos no es que adoptemos movimientos, enseñanzas que no estén fundamentadas en la palabra del Señor, porque lastimosamente muchos se han levantado hablando, cogiendo la palabra de Dios como base para hablar de un tema de la prosperidad, de la riqueza, de la abundancia. En estos días me estuve viendo un documental que se llamaba El vendedor de ilusiones y cómo este hombre, con base en la palabra de Dios, empezó a crear un movimiento financiero, a crear como un multinivel
y lo que causó pues fue un desfalco y un desastre. Entonces, por eso yo siempre les digo, chicas, si nosotras no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tomar decisiones con una mente bíblica? Entonces, esa ignorancia bíblica, esa ignorancia espiritual es la que nos lleva a caer en un montón de situaciones porque no hay discernimiento de espíritu y no tenemos las herramientas para tomar decisiones en cualquier área de nuestra vida, en este caso, pues, hablando de la económica, ¿cierto? Después nos muestra aquí que dice, para el hombre es imposible la salvación, pero para Dios todo es posible. Entonces, para el hombre es imposible salvarse a sí mismo, ¿cierto? Nosotras no nos podemos salvar a nosotras mismas. Por eso hubo un plan de redención, por eso hubo un plan de muerte, resurrección, por eso hubo un plan de lavamiento de pecados. Entonces, porque no era posible para nosotras, pero Dios lo hizo posible. Entonces allí otra vez Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Miremos cómo desde el capítulo 8 de Marcos, Jesús empieza a anunciar su muerte y su resurrección, ¿cierto? Allí en Marcos 10 se vuelve a mencionar y dice que han sido llamados a servir. También allí sana al ciego Bartimeo en Jericó y hace un llamado a servir. ¿Listo? Después encontramos entonces Marcos capítulo 11, que llegan al frente del Monte de los Olivos y manda a traer un pollino. Entonces miren que aquí Marcos, el relato de la muerte, la resurrección, de todo este proceso, es un proceso que se toma bastante tiempo en Marcos. Marcos tiene 16 capítulos y desde el capítulo 8 empieza ese relato de su muerte, su resurrección, y aquí en Marcos capítulo 11 vemos que ya entra a Jerusalén, están frente al Monte de los Olivos y manda a traer a un pollino. Muy diferente con Mateo. En Mateo vemos que los últimos capítulos es que empieza a hablar acerca del tema. Bueno, entonces llegan allí, traen el pollino, llegan hasta el templo, y mientras entraban pues a Jerusalén, entonces hay adoración, hay alabanza, hosana, bendito en el que viene en el nombre del Señor. Luego salieron de Betania, tenían hambre y encontraron una higuera solo con hojas, entonces como no tenía fruto, la maldijo y dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Luego llegan a Jerusalén, entran en el templo, se encuentran con esta situación en el templo de ventas, de una cantidad de cosas económicas que están haciendo. Le da tristeza, expresa sus emociones, ¿cierto? Vuelca las mesas y les dice, es que esto no es cueva de ladrones, esto es casa de oración. Y hay una conversación donde algunos judíos le preguntan con qué autoridad hacía todas las cosas que hacía. Jesús les pregunta acerca del bautismo de Juan. Ellos no le responden, no le dan una respuesta. Entonces Jesús también dice, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Pero hay una parte que resalté de Marcos 11, Marcos capítulo 11, versículo 22 al 26, que me pareció muy hermosa y se las voy a leer textualmente. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, si nosotros dejamos el texto hasta ahí, no, pues es que yo oro y todo lo que yo pida en oración el Señor me lo va a dar, porque lo dejamos hasta ahí, porque hasta ahí es la parte que nos interesa, ¿cierto? Desde el ego, desde lo que Dios puede darme a mí, porque yo le pido a Dios. Pero no podemos dejar de lado el versículo 25 y 26, porque dice, y cuando estéis orando, perdonad. No son dos textos diferentes.
No son dos circunstancias diferentes, están enlazados, porque le dice, todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibiréis. Pero cuando tú estés orando por eso que quieres, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y si ustedes no dan perdón, no reciben perdón. Y si no reciben perdón, ¿cómo esperan recibir cualquier cosa de parte de Dios? Entonces, por eso está muy mal hecho leer las escrituras a medias, leer las escrituras por partes, por puntos, por versículos, porque no entendemos el contexto de lo que se viene diciendo. No se nos puede olvidar que los escritos que encontramos en la Biblia no fueron redactados de esa manera. No eran redactados capítulo 16, verso 1, 2 y 3, eran cartas de corrido, de seguido. Aquí se da una separación para una mejor lectura, para una mejor comprensión. Pero cuando el apóstol escribió, cuando el escritor fue inspirado por Dios, no lo dividió en capítulos, no lo dividió en versículos. Entonces, por eso, leerlo en desorden, leerlo por partes, no es una buena lectura de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo en su contexto. Y aquí lo que me está diciendo es, pide creyendo, pero mientras estás pidiendo creyendo, perdona. Porque es que si no perdonas, no hay nada. ¿Listo? Luego encontramos Marcos capítulo 12, vamos súper bien del tiempo. Luego encontramos Marcos capítulo 12, Jesús comienza a hablarles en parábolas, teniendo presente que las parábolas las entendían y eso, que es mucho decir, los discípulos. Entonces la primera que menciona es que había un hombre que plantó una viña y hace referencia a la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo y les estaba hablando a los sacerdotes y escribas acerca de esta parábola. Cuando la Biblia hace referencia específicamente aquí en el Evangelio de Jesucristo acerca de los sacerdotes, pues habla de los sacerdotes judíos, ¿cierto? Y les decía que esa parábola de la viña hacía referencia a que Jesús viene, ¿cierto? Con todo ese propósito, con el propósito de dar una mejor vida, una mejor situación, pero que fue desechada por estos judíos. También allí entonces pasa una situación que era como con el deseo de tentarle y era que él era maestro bueno y que enseñaba lo que decía la palabra de Dios, pero y entonces le sueltan la pregunta, bueno, ¿se le va a dar tributo al César o no se le va a dar tributo? Entonces Jesús, siendo muy inteligente, sabía por qué le están diciendo eso y le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, si hay que dar, si hay que dar. No es solamente darle al César lo que es del César, sino también a Dios lo que es de Dios, para aquellas mujeres que les cuesta tanto el dar, sí hay que dar. Y la palabra del Señor lo dice. Una cosa es para los tributos, una cosa es para el gobierno, una cosa es para las cosas que hay que dar, pero también a Dios hay que dar. Luego encontramos a los saduceos que vienen mencionando que no hay resurrección y llegaron con el tema de una mujer que se había casado con 7 hermanos, que cuando resucitara de quién iba a ser esposa o a quién se le iba a tomar en cuenta. Entonces Jesús les dice, no, es que ustedes no han entendido. Cuando la resurrección, ustedes no van a tener el cuerpo que tienen ahora, van a ser como los ángeles, porque Dios es Dios de vivos. Es decir, van a estar en espíritu. Entonces no se van a dar en casamiento. Luego encontramos en Marcos 12 el gran mandamiento, Marcos 12, versículo 28 al 34. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo que no sean hipócritas.
También ve a una viuda que estaban echando el dinero, estaban en el templo, estaban llevando sus ofrendas al arca de las ofrendas porque se daba dinero. Entonces vio a una viuda que echó 2 monedas y dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, haciendo referencia a la importancia de dar de corazón, con honestidad, con sinceridad, con acción de gracias, no por tristeza y por necesidad, como también lo leemos en la palabra. Luego encontramos Marcos 13, que nos habla acerca de unas señales antes del fin, de principio de dolores. Tenemos que tener presente, chicas, vuelvo y lo digo, a quién se le está dando estas señales, a quién se le está escribiendo. Muchas señales están basadas en el pueblo de Israel, ¿cierto? Y por eso se dice que Israel es el reloj de la humanidad. Entonces, muchas señales están dadas para el pueblo de Israel. Y aquí también entonces empieza a hablar un tema del arrebatamiento, de la segunda venida del Señor. Y aquí empiezan a surgir, bueno, las que creen que va a haber arrebatamiento, las que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y bueno, hay un poco de teorías. Eh, que bueno, que el Señor nos dé sabiduría para entender. Bueno, después encontramos que el Evangelio será predicado en todas las naciones, que no somos nosotros los que hablamos, sino que es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Dice también que más el que persevere hasta el fin será salvo, hablando del pueblo judío, por eso hay que entender a quién se le estaba diciendo, a quién se le estaba hablando. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Eh, Eso es como Marcos capítulo 13, el contexto de Marcos capítulo 13. Luego encontramos Marcos capítulo 14, que habla acerca de la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura. Y allí no lo agarraron, ya había como ese deseo de agarrar, de apresar a Jesús, pero no lo hicieron como para no hacer alboroto. Luego ellos estaban en casa de Simón el leproso, estaban ubicados en Betania. Viene una mujer que quiebra un perfume de alabastro y lo derrama sobre toda su cabeza. La critican por haber hecho eso, pero Jesús, siempre tan lindo, dice que no es momento de criticar y que por el contrario, que siempre se va a recordar lo que esta mujer hizo con Cristo, que él ungió para su crucifixión. Entonces, Judas lo va a entregar, perdón. Cenan aquí en este capítulo, cenan con el Señor. Dice él que heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero resucitaré e iré a Galilea. En la crucifixión no estaban los discípulos, porque en el momento en que a Jesús lo cogen, sus discípulos se dispersan. Por eso dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero resucitaré e iré a Galilea. Entonces Jesús resucita y va y se encuentra a Galilea con los discípulos porque los discípulos no estaban cerca con el tema de la crucifixión. Fueron las mujeres los que lo siguieron de cerca. Pedro habla sin hacer cálculos, ¿cierto? Dice no lo va a negar, pero resulta que Jesús ya sabía que sí. Y hay un momento en el relato de Marcos 14 donde vemos a un Jesús afligido que dice, si puedes pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Y hace una oración, y yo aquí la escribí, oración de Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. Entonces, allí también hay una muestra de velad y orar que le decía a sus discípulos para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eh,
Y vemos como en varias ocasiones vuelve Jesús, estaba orando, vuelve Jesús, le dice a sus discípulos que no se duerman, los discípulos se duermen, vuelve Jesús a orar, vuelve a hacer la misma oración, vuelve y regresa donde sus discípulos, y fueron como 3 ocasiones la que él hizo eso. Entonces después dice la palabra que cuando lo apresaron, todos los discípulos lo dejaron, huyeron y llevaron a Jesús al sumo sacerdote. Ante los falsos testimonios, Jesús callaba y no respondía. A Jesús, contra Jesús hablaron cosas que no eran verdad, pero Jesús estaba callado. ¿Cuántas veces las personas no han dicho algo de ti que no es verdad? Y tú sabes que no es verdad. Y en vez de callarnos, peleamos, alegamos, discutimos, nos defendemos, queremos que la gente entienda que no es verdad, pero Jesús nos enseñó a callar. Entonces, ya luego llega Marcos 15. ¿Cómo vamos hasta el momento? Que están allí súper calladas. Yo digo, ¿estas mujeres están concentradas o cómo es la cosa? Ok, bueno, listo, me alegra mucho. Que luego encontramos Marcos 15, chicas. Aquí en Marcos 15 vemos que en la mañana llevaron a Jesús atado donde Pilato. Lo mismo pasó, a Jesús le acusaban, a Jesús le decían, le preguntaban, pero Jesús callaba y a Jesús lo entregaron por envidia, dice la palabra, lo entregaron por envidia, los sacerdotes, los judíos. Estos personajes le tenían envidia a Jesús por lo que había provocado en el pueblo. A Jesús lo humillan, lo maltratan, lo crucificaron, lo crucifican a la hora tercera y el título que le escriben allí, a ellos les escribían un título y le ponían la causa de por qué, pues supuestamente estaba muriendo. Entonces le pusieron en su causa el rey de los judíos. Entonces, ellos no creyeron, empezaron a decir, bueno, si usted es el rey, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y todo este tipo de cosas. Entonces, dice que ver para creer, ellos vieron pero no creyeron. Muere Jesús, déjenme yo un momentico, yo silencio estoy acá. Muere Jesús y cuando muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, normalmente se rasga hacia arriba, pero esto fue de arriba hacia abajo. Sus discípulos huyeron y en el Gólgota estaban las mujeres mirando, pero de lejos. Él murió el viernes, ¿cierto? Pasado sábado y al domingo resucitó, ¿sí? Después dice, Jesús le pregunta a Dios por qué lo había abandonado. Y aquí pasa algo bien curioso que a veces uno no se detiene a mirar. Y es que normalmente las muertes en la cruz del Calvario no eran tan rápidas. Por eso cuando él dice, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Expira y muere. En esa escena, entonces, lo ve uno de las personas que lo habían crucificado y dice, verdaderamente este era el que decía, porque murió inmediatamente. Y la muerte en la cruz no era tan rápida, era un proceso lento. Entonces, dice, muere rápido y Pilato, inclusive también Pilato se sorprendió de que haya muerto tan rápido. Luego encontramos Marcos capítulo 16, que pareciera que es muy lindo que estas mujeres fueran a buscar a Jesús para ungir su cuerpo, que son María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, que compraron especias para ungirlo porque ellos pensaban que estaba muerto. Estas mujeres pensaban que Jesús estaba muerto. Por eso dice, buscan entre los muertos al que está vivo. Vayan y anuncien a sus discípulos que los verá en Galilea. Entonces allí ellas se dirigen a Jesús, a los discípulos,
En el camino Jesús se encuentra con María, que fue la primera que ve a Jesús resucitado, porque aunque ella no había creído, ¿cierto? Entonces, con estas tres personas mandó a decirle a sus discípulos y sus discípulos no creyeron lo que estas mujeres les habían dicho, a pesar de que desde Marcos 8 vemos cómo Jesús anunció su muerte, su resurrección y sus discípulos no le creyeron. Apareció después a los 11 discípulos y les reprochó su incredulidad. Lo primero que hizo Jesús al verlos fue reprocharles su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados y a los que fueron a anunciarle su resurrección. Después de allí, cuando estaban allí, miren, eso me parece tan tremendo, porque Jesús pasa tanto tiempo con ellos, ven tantos milagros, ven todo lo que hizo Jesús. Jesús les habla por parábolas para que solo ellos entiendan, no entienden. Jesús les anuncia su muerte, su resurrección, no la entienden. Jesús les manda anunciar que ya había resucitado, no lo creen. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, porque duraban en su corazón, porque había una dureza en sus corazones. Y a pesar de que eran incrédulos, a pesar de que eran duros de corazón, Jesús les da una misión y les encomienda una misión. Y la misión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, por ende, si no cree, no se bautiza, será condenado. Entonces aquí es una buena pregunta. Si la palabra de Dios, que la hemos venido estudiando durante mucho tiempo, que ya habíamos estudiado esto y volvimos a retomar su estudio, nos enseña que hay un bautismo, nos enseña cómo debe ser ese bautizo y no nos bautizamos o no se bautizan. ¿Por qué no? Por lo mismo, porque no creen en esta palabra. Llevan tanto tiempo escuchando y no solamente acá, porque yo quizás no he sido la única que les ha hablado acerca del bautismo, pero las personas siguen sin bautizarse, conociendo la palabra, siguen sin nacer de nuevo del agua y del espíritu, a pesar de que conocen la palabra. ¿Y por qué no se bautizan? Porque no creen a la palabra. Las personas quieren lo sencillo, dame el trabajo, dame el milagro, dame el matrimonio, dame esto porque Jesús es un cajero automático que me da y que me da y que me da y que me da y yo no tengo que hacer nada al respecto. Porque ya cuando es el tema del bautizo, ya cuando es el tema de la doctrina, ya cuando es entender que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, ya cuando me hablan de la justificación, ya cuando me hablan acerca de la vida eterna, ya cuando me hablan acerca de la doctrina de la gracia, no, eso ya es muy duro para mí, eso ya es muy complejo, eso yo me quedo como con lo sencillito, con lo facilito, con el devocional, es que no, esos temas para mí, la cabeza no me da para entender eso. Ah, pero para pedir si nos da la cabeza. Esos somos los seres humanos. Y no solamente ustedes, yo me incluyo allí. Esos somos los seres humanos. Pero la palabra de Dios es supremamente clara. Si hay una creencia, si hay una convicción, hay un cambio de vida. Y ese cambio de vida implica el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿cierto? Ahora, yo sé que empiezan a surgir estas preguntas como la que tienes hoy. Si yo me bauticé hace tiempo y he cambiado de iglesia, me tengo que bautizar de nuevo. No es tanto el cambiarse de iglesia, es cómo se hizo el bautismo. Esa sí es la pregunta fundamental. Y aquí voy a terminar esta parte de Marcos 16 para llevarte a las respuestas hoy. Entonces, los encomienda la misión, Jesús asciende y esperan entonces la confirmación del Espíritu Santo
para comenzar entonces la predicación del Evangelio. Pero en respecto a la pregunta de Zoe, yo quiero llevarlas a Hechos. Hechos. Ya les digo cuál, ¿sí? Déjenme, yo lo ubico aquí primero. Si alguna de ustedes por allí me puede ayudar, o a ver si yo puedo por aquí coger la otra Biblia. Aquí está. Esperen, yo paso esta Biblia de aquí. Que es que esta la tengo más rayada que la otra. Entonces aquí me ubico más rápido. Ok. Hechos capítulo 19. Hechos 19. Quiero responderle a Zoe la pregunta con base en la palabra. Hechos 19. Ella me dice, si yo cambio de iglesia, me tengo que bautizar de nuevo. Es que la situación no es la iglesia. La situación es cómo se hace el bautismo. Eso es diferente, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasa en Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, la pregunta de Pablo no fue, ¿a qué iglesia van? ¿A dónde asisten? ¿En qué lugar se congregan? La pregunta de Juan fue, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y la respuesta de Pablo es muy sencilla, clara y entendible. Bautícesen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes que preguntarte hoy es cómo me bautizaron. Si a mí me bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, no debo volverme a bautizar, porque ya me invocaron el nombre de Jesús, que es el único nombre en el que hay salvación. Pero si a mí no me invocaron el nombre de Jesús, sino que me bautizaron en los títulos del nombre de Jesús, que es muy diferente, entonces ahí sí hay que replantarse el bautismo. Entonces, aquí no se trata de qué iglesia o congregación estoy asistiendo. Aquí se trata, como lo dijo Pablo, no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo, se los estoy leyendo desde Pablo. Los discípulos con los que Pablo se encontró habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Pero Juan no bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no había muerto. Y la muerte de Cristo era necesaria para que a través del bautismo se bautizaran para el perdón de los pecados. Entonces lo que hizo Juan o lo que empezó a pasar con Juan era esa concientización de la necesidad del bautismo. Y Juan empieza a bautizar para arrepentimiento. Pero cuando muere Jesucristo,
y resucita el tercer día, entonces allí en adelante se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Por esa razón, todos los que habían sido bautizados en el bautismo de Juan volvieron a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, porque fue el mandato. Entonces, allí es muy importante tener presente respecto al tema del bautismo, ¿cierto? Respecto al tema del bautismo. ¿Listo? Bueno, chicas, aquí terminamos Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Terminamos nuestro libro de Marcos. Les doy un aplauso. Las felicito a todas las que hicieron, seguimos en este proceso, ¿cierto? Aquí estamos mujeres que queremos convertirnos en mujeres de la palabra, no es mujeres de promesas, no es mujeres de devocionales, no es mujeres superficiales, sino mujeres profundas, mujeres sabias, mujeres que esta palabra está aquí, metida, metida. Que cuando le pregunten algo, usted diga, la Biblia dice esto, que no diga, es que mi iglesia lo dice, es que mi pastor lo dice, gloria a Dios por las iglesias, gloria a Dios por los pastores, pero lo que debe tener tu respuesta es esta palabra, esa es la palabra. Entonces les agradezco por esto. Con la ayuda del Señor, mis hermosas mujeres, bueno, aquí. Una pregunta, si me bauticé hace 16 años y quiero renovar mi bautizo, ¿puedo volver a bautizarme? No, no es una cuestión de renovar el bautismo, Jaylee. Es una cuestión de hacer el bautismo de la manera correcta. ¿Sí? Yo me bauticé a los 11 años en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Sobre mí fue invocado el nombre de Jesús, ¿cierto? Y ya ahorita tengo 31 años, o sea que me bauticé hace 20 años. En el transcurso de esos 20 años, claro que he fallado, claro que he pecado, claro que he hecho cosas que no están, no son debidas, pero para nosotras, quienes nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, no aplica la renovación del bautismo, aplica la confesión de pecados, que la dice Primera de Juan. Dice Primera de Juan, versículo 1, perdón, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos del pecado. Pero quienes no estén bautizadas en el nombre de Jesucristo, entonces ellas sí deben plantearse de qué manera es el bautismo, ¿cierto? Entonces, eso para tenerlo presente. ¿Sí? Entonces, no es cuestión de el bautismo no se renueva. Es más, no hay ninguna evidencia bíblica a partir de Hechos, que es donde se llevan a cabo los bautismos, de una renovación bautismal. Eso no existe. ¿Sí? Bueno, con la ayuda del Señor, ya entonces el lunes 4 de noviembre comenzamos con los encuentros de Lucas. ¿Listo? El 4 de noviembre a las 10 de la mañana por este mismo canal, es el mismo link, pero igual yo se los mando solo por el canal de Telegram, ¿listo? Entonces nos reunimos para tener la introducción al libro de Lucas, que ustedes saben que sin introducción no debemos leer ningún libro de la palabra del Señor, porque la introducción nos dice a quién se le escribió, por qué se le escribió, cuál fue el contexto histórico, quién fue el escritor, cuál era la influencia del escritor. ¿Listo? Entonces, Lucas, vamos a estar hablando de Lucas el lunes 4 de noviembre. Después de eso, el 11, el 18 y el 25 nos vamos a reunir para hacer este resumen que les vengo diciendo. Yo les quiero invitar, chicas, a que muy conscientemente hagamos este estudio. Por allí Naomi me estaba preguntando que cómo memorizaba la palabra del Señor.
Y la respuesta es estudiando la palabra de Dios. Miren, he aprendido que, y yo voy a ser muy reiterativa en esto porque lo que he aprendido es algo que a mí el cerebro me lo ha volado, y es la capacidad de volver a atender lo necesario, ¿cierto? Nuestro cerebro está fragmentado porque nuestra atención está fragmentada. ¿Y qué la ha fragmentado? Muchísimas cosas, ¿cierto? Pero a lo que quiero llegar es que necesitamos dejar de tener la cabeza fragmentada, la atención fragmentada y poderla unificarla. Y cuando yo unifico mi atención, cuando yo paso de ser multitarea a monotarea, entonces mi atención, mi cerebro se va a potencializar y me va a permitir desarrollar procesos de atención y procesos de memorización. Por eso yo no les puedo decir, miren, es que para memorizar haga esto, lo otro. Para memorizar primero, recupere su atención. Entonces ustedes me dicen, Dani, ¿usted cómo sabe dónde está cada cosa de la Biblia? Porque la he leído muchas veces. Y no la he leído para aprendérmela así. Y ta, 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 y ta, 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 y ta, 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 y ta, ta, ta. No, la he leído de corrido. He entendido el contexto. Entonces, cuando ustedes me preguntan algo, yo en mi cerebro ya tengo el escenario, ya tengo el contexto de dónde la palabra del Señor me habla sobre eso. Y sí, muy fundamental, chicas, empezar a resaltar su Biblia. Déjenme, yo aquí le quito esto para que vean. Miren, si es muy fundamental subrayar la Biblia, porque esto te va a ubicar, esto te va a hacer un mapa mental y esto es muy necesario. Entonces, ¿qué pasa? Como yo me leí primero esta Biblia, está súper gastadita, ¿cierto? Entonces, como yo me leí primero esto, entonces yo ya tengo el mapa mental de esta Biblia. Ahora, como cambié a esta Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo a crear mi mapa mental en esta Biblia. Entonces, aquí no la tengo tan subrayada porque apenas voy con el libro de Marcos, Mateo, Marcos, mientras que aquí ya tenía todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo. Entonces estoy volviendo al tema. Entonces eso me permite ubicarme en mi Biblia, en la que estoy usando, saber en qué parte de la Biblia está eso y sobre todo potencializar mi atención. Potencializar mi atención. ¿Listo? Yo les explico estos temas aún más en profundidad o lo estoy haciendo en el programa Mujer Sabia. Con las chicas del programa Mujer Sabia ya empecé a decirles cuáles eran las causas de la pérdida de la atención y cuáles son las estrategias para recuperarla, para poder recuperar nuestra relación con Dios. Entonces, por eso esos programas, por eso hago esos programas, porque son programas que me permiten profundizar en temas específicos de formación. ¿Listo? Ahora sí, gracias a todas por estar acá. Les mando un beso y nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor Jesucristo. Bendiciones.